Estamos aquí, en Memorial Arte Funerario, para acompañarte y ayudarte a realizar juntos el último y más importante de los homenajes a la vida de un ser querido. Te esperamos para acompañarte. Continuando en el ciclo de Arquitectos Sociales 2026, estamos con el entrevistado número 456 del ciclo de Arquitectos Sociales. Hay 456, 55 anteriores que te preceden, que han hecho cosas muy lindas por hacer, como lo hiciste vos también, Ángel. Ángel Vaca, un importado de Ramona y los abuelos, bisabuelos, los papás, importado de otras tierras, un maestro en el arte de realizar máquinas agrícolas a escala. Ya nos va a enseñar bien, nos va a explicar bien, Ángel, de qué se trata cuando hablamos de escala. Que no es una réplica en el aire, sino que es un trabajo minucioso de artista, artesano, casi quirúrgico de realizar una máquina. Ya a punto de cumplir 80 años, este hombre que trabajó toda la vida se especializó, es especialista en industria diésel, en inyección, motor de inyección diésel, tornero, carpintero, bueno, una vida de trabajo, trabajó en máquinas pedales pesadas, y se crió en el campo manejando cosechadora. A los 7 u 8 años ya manejaba cosechadora, tractores, cincela, lo que ustedes se imaginen. Así que para Arquitectos Sociales pasa hoy Ángel Vaca. Un gustazo recibirte, Ángel. Igualmente, y te agradezco este momento que me están dando, ¿no? Para por que favor. Alguien que no me conoce o que bueno, tiene una gran oportunidad. Pero, por favor, sos muy conocido, muy querido, muy referenciado en la ciudad. Sí, sí, tengo muchas amistades, muchos conocidos y bueno, con este tema aparecieron más porque están viendo las cosas que yo hice y por ahí no le parece que no puede ser y sí, es así. Pero ¿no? claro que sí, claro que sí. Estuviste hace poco tiempo en la UTN. En la UTN, sí. Exponiendo con un amigo nuestro, José María Barrales, un arquitecto social, un tipazo. Sí. Un capo también en la historia de las máquinas de herramientas, de las reinas del campo. A través de él conocí a un amigo. Digo amigo porque lo conocí ahí en la universidad y de Bragado vinieron a ver a José María. De todos lados lo ven. Es una persona que ha llegado a todo el país con su trabajo, un trabajo minucioso. Yo siempre digo, es un trabajo profesional. Que debería estar archivado. Muy buena persona. Contame de tu vida de niño. Así arrancamos siempre. De niño, mira, yo vivía en el campo y vivía hasta los 35 años en el campo, ¿no? Mira. Y de ahí mi papá y mi abuelo ya tenían una herrería y que se arreglaban máquinas agrícolas, ¿no? Y en el año 1936, 37, ellos tenían un motor a vapor con una trilladora. Mira vos. Mi abuelo. Y se dividieron con el hermano y entonces el hermano de mi abuelo se quedó con el motor y la trilladora. Bien. Y mi papá y mi abuelo empezaron a hacer una cosechadora en la cual todavía guardamos ahora bajo techo. Pero mira qué maravilla. La empezaron en el 36 y la terminaron en el año 40 más o menos. ¿A mano? A mano todo. Conservamos la perforadora a mano que hicieron todos los agujeros porque iba remachado y soldado todo con autógena, no había eléctrica. ¿Se enteró de esto, José María? No, no, pero tiene la máquina, tiene la foto y todo y la sacó en el libro, está en el libro. Y hay una pequeña historia, porque la verdadera historia toda la tiene mi hijo, que escribió un libro de 800 páginas de mi familia. Pero qué bien. Tiene apellidos Vaca del año 1700. Mira qué bien, mira qué bien. Por todo el mundo, ¿eh? Sí. Brasil, una barbaridad hay ahora.
de ese apellido. Sí. Qué hermoso, qué hermoso. Así que, bueno, ahí mi abuelo y mi papá terminaron esa máquina, en la cual yo tengo las fotos, y la máquina está ahí, que estamos, todo ahí está funcionando para llevarlo al Museo de Ramona. Bien. Tienen que levantar ante todo un pequeño tinglado para ponerla debajo, y bueno, claro, así que estamos todos en ese. Pero es una obra artística, de arte y tecnologizada para esa época. Era tecnología. Y el Museo de Ramona tiene, yo creo que un 50% es de mi familia. Tiene un montón de cosas. Ahí está la moto que yo hice, otros motores, todo lo que era la cocina, la mesa donde hacían el pan, todo eso está todo ahí. ¿Y cómo es el tema de la moto? ¿De la moto? Bueno, para que te cuento. Yo a los 7 años había hecho un torno porque mi mamá hacía los cubanitos. Bien. Sí, entonces necesitaba los conos de madera. Y claro, había un torno grande que lo usaban para hierro, pero con eso no podía hacer nada. Entonces, con la base de una máquina de coser, y arriba hice el tornito y con los pedales movía y hacía girar y con el formón hacía los conitos para que mi mamá hiciera los cubanitos. Bueno, eso. Después tenía en el año 54, que en ese entonces el gobierno estaba Perón, y apareció el jockey y la motoneta, que era la ciambreta y el jockey, ¿no? Él viajaba con eso y salía la propaganda en el diario. Bueno, vi eso, entonces hice una motoneta larga, 10, 12 centímetros, todo hecha con chapa y soldada con estaño y todo el chasis y las rueditas, las torneaba con ese torno. Y cortaba los gajos del olivo, es muy bueno para tornear con madera. Sí. Así que con eso hacía las rueditas. Bueno, hice esa moto. Qué lindo. Después era la época de los cowboys, las películas de cowboy, me gustaba eso. Y entonces me hice un revólver, todo el tambor, todo de madera, y andaba siempre a los tiros por ahí. Claro, jugando. ¿Tenías qué edad tenías? 9 años, más o menos, 10 años. Sí. Una gran inventiva, muy creativo. Sí. Yo creo que fue una astilla que saltó de la planta grande, ¿no? Porque en el año 1894 se fundó Ramona. Bien. En el año 1896 vinieron mi abuelo y mi bisabuelo de Progreso. Porque de Italia se vinieron a Progreso. Bien. Y de ahí el gobierno le vendió las tierras y bueno, después de ahí se vinieron a Ramona. Bien. Y en ese año mi abuelo habrá tenido 15 años más o menos y el hermano hicieron una bicicleta. Está en el Museo en Ramona la bicicleta. Pero mira vos. Porque encontraron un diario y vieron una bicicleta y que era esto. No había bicicleta, que hablo de 1896. Ojalá que haya chicos jóvenes, gente joven mirando esto. Sí, porque estamos hablando de pocos años atrás, de un siglo, menos de un siglo atrás. Sí. Bueno, la corona está hecha con un pedazo de chapa, hecha con la lima, todos los dientes. Hicieron la cadena con todos los eslaboncitos así. Y la mecha la hacían con los dientes de horquilla. No había mecha. Había mecha a lo mejor en Rosario, pero en Ramona, que había 4 casas que iba a haber. Entonces con eso los estiraban caliente, después los reviraban y los cementaban, los endurecían con agua, caliente y en agua, y ahí con el taladrito a mano hacían los agujeros. De noche. Unos maestros. De noche, porque de día había que trabajar el campo. Bueno, y así ahora. ¿Y se levantaban a qué hora? A las 4 de la mañana, a las 5, porque yo me acuerdo, mi mamá le sostenía los caballos porque iban a arar con arado de 3 rejas y de 2 rejas. Y a la noche, cuando venían, sacaban las rejas y las afilaban todavía con la fragua. A fuego de fragua. Me acuerdo todo eso. Increíble. Bueno, así que... Un homenaje entonces a tus viejos, a tu abuela. Sí, realmente, mi papá una excelentísima persona, no es porque sea mi padre, pero buenísimo así. La gente laburante. Sí, laburante, muy laburante, muy laburante. Siempre hablamos, cuando charlamos acá con gente así de viene la raíz del campo, que no siempre, a ver, uno cree que el campo es tirar, llover y bueno, vas a juntar dólares.
La gente, bueno, hoy es un espacio muy tecnologizado, pero la gente que pasó, los pioneros, fue un terrible trabajo de 367, 5 días al año. Sí. Tremendo trabajo. Sí, y te digo, es una empresa a cielo abierto. Todos dependemos, por más tecnología que haya, de arriba. Sí, depende. La última palabra la tiene cliente, ¿no? También dentro de eso, antes de venirme a vivir acá a San Francisco, cuando yo me casé en el año 70, tuve 3 años, casi 4 años, tambo, o sea que ordeñamos. Todos los días, mañana y tarde. Pero ahora nace otra que me acuerdo, porque por ahí me olvido de todas las cosas que hice, ¿no? Claro, cuando las vacas las sacamos de nuestro rodeo, mi papá las apartó, nunca habían escuchado una máquina, nada, y a mano que no había que aprender todavía. Sí. Entonces compré en un remate una ordeñadora. Y no funcionaba los pulsadores. Entonces hice un pulsador central. Hice el modelo y llevé a Rafael a fundir en la fundición, después maquiné casi, hicimos, y la dejó mi hermano cuando se fue del campo, yo ya estaba acá en San Francisco viviendo. ¿Y funcionaba? Sí, funcionaba, perfecto. Esa es una de las cosas que por ahí me voy acordando de las cosas que hice, ¿viste? Es muy creativo, 16 años, cuando yo me fui de la escuela del trabajo de acá, hice una camioneta frontal con llanta 8 de las motonetas, hasta el diferencial hice, con corona y piñón, todo. Y era frontal, y después, cuando yo vine a San Francisco, la traje, ya no se podía usar porque no estaba patentada. Entonces la vendí y se fue a la provincia de Córdoba un señor. Qué lástima, ¿no? Quedó en un C, en espacio para poder ver una camioneta hecha a mano. Sí, pero siempre el problema es el espacio. Ahora, qué inventiva, Ángel, qué capacidad inventiva tenés. Yo digo siempre, ¿no? Por ahí alguien se extraña de lo que yo hago. Y digo, ¿y el médico que está operando en una cabeza, Messi que está pateando y patea y hace un gol allá en la esquina? Hay cosas que cada uno nace como que, ¿viste? Ya... Hay que ver el arte, hay que aprender a ver el arte en esas cosas, ¿no? Un médico en cierta forma es un artista. Mira, yo se lo digo, el jugador de fútbol es en cierta forma un matemático. Te mira, ¿de dónde sacaste eso? Un tipo que saca un cálculo con una esfera que la patea, que es algo un matemático sobrenatural, ¿no? Yo no entiendo. Es algo sobrenatural. Están tocados por la vara, ¿viste? Sí. Y vos hacer una moto, tus tíos limando un piñón, es una cosa, pero la gente que esté mirando, que entiendan de metalmecánica, de mecánica, van a valorar eso. Yo el torno lo aprendí a manejar algo en mi casa, porque yo me acuerdo, era así, y mi papá estaba torneando y yo iba ahí y me miraba, pero nunca mi papá me dijo, mira, esto es así. Que mi papá no estudió, no había libros, no había nada, era todo a lo que le parecía, ¿viste? Y no enseñaba, imitabas. Claro. Y bueno, después cuando vine acá, que estuve en la metalúrgica mañana, sí, el jefe de taller ahí me enseñó mucho a manejar el torno. Bien. Bueno, manejé el torno ahí y bueno, ya después empecé, no soy ningún artista del torno, pero me defiendo, torneo, ¿viste? Y bueno, sí. Y tengo construido un torno que hice yo también. ¿Lo tenés todavía en tu casa? Sí, lo tengo. Qué lindo. Lo tengo en mi casa. Lo vamos a conocer por foto. Claro que sí. Cuando guste. Tengo un laboratorio ahí. Imagino, para pasar. Lleno de cosas, ¿viste? Como todo, ¿viste? Porque es tu pasatiempo. Claro. También. Bueno, y después... ¿Y cuándo aparece tu pasatiempo de las máquinas agrícolas a escala? Y explícanos lo de escala. Que no es una réplica. Mira, yo creo que todo empezó porque me gusta el motor a vapor. El motor a vapor siempre me llevó bien. Y después, por supuesto, el naftalero, el diésel, todo eso que se fue progresando. Pero como que eso siempre me llamó la atención, ¿no? Y tal y así, ahora que me acuerdo cuando era chiquito así, jugaba en el patio atrás de la herrería y tenía un tacho con una chimenea y le metía pasto adentro y salía el humo. Y si yo no conocía el motor a vapor, mi papá a los 26 años sí, ya había hecho un motor a vapor. Bien. Y bueno, una genialidad de motor a vapor, ¿eh? Sí. Y bueno, ese motor a vapor que hizo mi papá se fue a Fortín Inca. Mira. Porque ya la caldera ya no daba las dimensiones del espesor
porque se va carcomiendo con el agua, y ya era peligroso. Entonces todos los años venía un ingeniero de Rafaela a probar y a medir el espesor. Y entonces lo vendieron y lo llevaron en camión hasta Rafaela, lo cargaron en el tren y dice que fue a Fortininca. Y allá, bueno, yo quise hablar, no me contestaron, nada, no sé qué habrá pasado. Sí, me imagino, se vendió, yo tenía 7 años. Bien. Así que hace casi 75 años. Sí. Pero hace 75 años, sí. El tema es ese, faltaban tantas cosas. No es como ahora que decir, estamos rodeados de tecnología. El tren era lo máximo que había, y algún torno en algún taller. Sí. Bueno, en mi casa hay un torno que todavía lo tiene mi sobrino, que es 2,50 metros entre puntas, y es un South Bend, y lo fue a comprar mi bisabuelo a Buenos Aires, y lo trajeron en el tren. Mirá, imagínate cuando y cuando compraron el motor a vapor y la trilladora, que es marca Ruston, vino también en tren desde Buenos Aires, la armaron ahí, vinieron los ingenieros y armaron todo ahí. Mirá vos lo que era, hablando de lo que está, el detalle, lo que era el tren. Sí, es lo máximo. Lo máximo. ¿Cómo se puede haber perdido semejante patrimonio? Aquí se perdió mucho, acá se perdió, lamentablemente. Lamentablemente, ¿no? Porque te salió un costo barato, traías una mano. Lógico. Hoy traer un torno, 2,5 metros en un camión, te sale una fortuna. Vale más que todo. Cargarlo, subirlo. Sí. Así que bueno, después ya el campo no nos daba para todo. Ya tenía mi hermano, tenía también dos hijos, y yo tenía 2. Y bueno, había que buscar un poquito otro horizonte. Entonces me vine acá a San Francisco y entré en la metalúrgica Mañana. Bien. Y bueno, ahí pasé casi por todas las secciones, pero mi fuerte fue tornería cuando entré, y después en la sección enfardadora. Ahí ellos fabricaban enfardadora y cosechadora. Enfardadora y cosechadora. ¿Y la diferencia? Y bueno, una hace los fardos y el otro cosecha el grano. ¿Hasta qué año estuvo más o menos Mañana? ¿80 habrá llegado? Y podía ser. Yo salí antes, yo salí en el 78. Bueno, y estaban en marcha. Sí, estaba en marcha eso. Bien. Y yo estaba en la sección enfardadora, y yo armaba todos los atadores, porque ata con alambre. Con alambre, con alambre. Sí. Y después, bueno, yo fui 2 veces a Necochea, porque vendieron una allá, y el concesionario de allá me decía, mirá, no funciona, tiene problemas, que sé yo. Entonces fui para allá. Bueno, vine de vuelta, las 11 máquinas que habían salido volvieron a fábrica a hacerle 7 reformas que había hecho yo. Bien. Y gracias a eso vendieron todas otra vez las que tenían ahí, pero le faltó, no sé, le faltaba gente que viera, porque estaban copiando una John Deere modelo, no sé, era 65, 66. Claro, y yo le decía, porque iban a Colombia, llevaban las cosechadoras. Y el jefe que iba para allá me decía, vos sabés las enfardadoras que había, internacional, hidráulica. Digo, sacale foto, no inventemos nada. Si hay, sacale foto y venimos y hacemos. Exacto. Pero no. Como toda la fábrica, ¿viste? Se quedó y así terminó, ¿no? Una pena. Es una lástima, porque otras industrias que llegaron hasta hace poco, por ejemplo, de cosechadoras también, y ahora no se renovaron, siempre se quedaron estando ahí. Claro, sí, te quedas cómodo y no invertís en innovaciones. Claro, y acá ahora es todo es rápido, toda la renovación y todo eso. Parecen ovnis las cosechadoras de noche en el campo. Después vine a San Francisco, yo vine en el 74, y en el 80 empezaron a venir las motos importadas, Honda, Kawasaki, locura. Con Martínez II, ¿te acuerdas que entraron esas motos que parecían extraterrestres? Bueno, ahí me voy a hacer una que iba a comprar, no tenía ni pelusa en el bolsillo, y me voy a hacer una, y empecé a hacerla, hice todos los modelos en madera, hice fundir todas las piezas, el motor es 4 cilindros con doble árbol de leva a la cabeza, arranque. ¿La tenés? Sí, está en el Museo de Ramona. No, pero hay que traerla para acá. Si no conocés el Ramona, ya no viene corrida. Si no conocés el Museo de Ramona, va un día a ver todo. Vamos a ir a verlo. Y bueno, así que el motor es ese.
con lubricación forzada, filtros de aceite, 4 marchas. Hice todo el chasis, compré los caños, doblé, hice todo el chasis. Hice las ruedas, utilicé las llantas y las cubiertas de Citroën, que son llantas 15, y le puse los rayos con masas de Citroën, de moto. Bien. Y hice el tanque, hice el guardabarro, hice toda la electricidad. Tiene carenado, el carenado de una Kawa 650, pero tiene radio. Está completísimo. No, por favor. Marcha una maravilla, pero no la pude usar. Por favor. No la pude usar. Por eso dejé un poquito de hacer esas cosas, porque después no se pueden utilizar, no se le puede dar fin. No puede usar en la calle. Porque hice también un todoterreno con un motor de 110 para mi nieto. Bien, bien. ¿Y qué pasó? Jodiendo, con un cárter se chocaron. El otro le quebró una pierna, igual. Así sí, todos los problemas. Claro. Entonces digo, no, esas cosas no. Y empecé a hacer estas cositas más chicas. Bien. Que no tienen, viste, marchan y todo, pero bueno, no. Pero qué lindo, qué lindo. Y el arte que despuntás haciendo las reproducciones, los modelos de escala. Sí. Que no son reproducciones, son modelos de escala. ¿Los haces todavía ahora? Sí. Tengo unos emprendimientos empezados, unas cositas que todavía no están a la vista, porque después hice un motor de 2 cilindros en B como la Harley Davidson. Pero topamos siempre, tengo el Forte hecho, bueno, 27. Ese tiene, el motor es 12 centímetros de largo, 4 cilindros, tiene pistones, biela, aros, todo lo que es. Desarmamos un motor original y desarmamos ese y tiene las mismas piezas. Es increíble. Funciona y todo. Tiene el eje de mando, una pequeña caja de velocidad con engranajes epicíclicos y tiene el eje de mando con las crucetas, tiene diferencial con corona, piñón, satélite planetario, tiene frenos, tiene las ruedas hechas con rayos de madera, con las llantas desmontables como el Forte. El Forte. La dirección, la suspensión, luces, todo. No, es un arte, ¿no? A ver, no hay que confundir. A veces, bueno, el artesano, con todo lo respetable que implica el trabajo artesanal, es maravilloso y no es para todos, es para pocos. Pero hay unos que dan un paso más arriba. En el caso tuyo es un arte muy importante el que haces. Sí. A ver, no es para todos. No es para todos, pero hay mucha gente que lo es. Acá hay gente grande que hizo cosechadora, la Daniele, por ejemplo, compartimos. Siempre estaba en San Francisco, ahora fallecido ya también. Pero nunca, yo lo invité y fuimos a la rural juntos y expusimos juntos. Digo, tenés que darle a conocer eso, es una maravilla, todo lo engranaje con los dientes, con la lima. Mirá vos. Yo porque tengo el torno y le hice todos los dispositivos, hago engranajes, rectifico. El árbol de leva de ese motor que yo hice de 2 cilindros es largo 1,5 centímetros el árbol de leva, con las levas y los engranajes y la bomba de aceite y pistones y aros. Los aros son de 1 milímetro por 1 milímetro. Tiene paciencia que yo no tengo esta hombre. Que le estás tocando la vara, que la pluma era. No, porque hay que tener paciencia, una precisión. Aparte, dibujar, tenés que estar dibujando permanentemente. Y hago algunos planitos, pero después tienen que cortarme acá. Bien. Porque con la moto, te comento así, hace unos 6 meses se abrió acá la concesionaria de CF Motos de China. Pero unos días antes, un mes antes, se abrió en Rafaela y en Santa Fe. Y en Rafaela tengo un parentesco con el que tiene la agencia. Bien. Y se enteraron de que había una moto aquí en el Museo de Ramona. Y entonces del museo me invitaron, dice, mira, van a venir a ver y quieren saber y qué sé yo. Bueno, estábamos ahí, empezaron a llegar motos de alta gama. Llegaron 100 motos de alta gama. De Santa Fe para acá, vinieron, se fueron juntando y vinieron. Y los tenía todo ahí preguntándome por qué lo había hecho, cómo lo había hecho, y el plano. No, el plano me tienen que ver acá. Bueno, así que fue... Inteligencia artesanal. Sí, qué sé yo, viste lo que se da. Pero fue muy ameno, muy lindo. Después teníamos un almuerzo y había un hombre ahí que me decía, después me das un ratito, quiero hacerte me imagino. Y bueno, yo le veía conocido y bueno, después ya se iban todos, quedamos yo y él, y dice, che, ¿me vas a dar un...? Sí, pero sí. Y bueno, me hizo un reportaje ahí
Digo, vos sabés que terminamos el reportaje, yo te conozco. Digo, ¿vos sos de acá de la zona? No, digo, yo soy José Denari, el que tiene a todo motor y todo eso. Sí. Estuvo en Francia, estuvo en Ferrari, estuvo en Volkswagen, estuvo todo. Salimos como hermanos de ahí. Mira muy macanudo, muy buena persona. Claro que sí, muchacho. Sí, y bueno, tal y así que, claro, el reportaje me lo hizo en vivo. Y ¿Vos sabés qué reportaje para él? ¿Qué reportaje para él? Sí. En el campo este muchacho, sí, fabricó una moto. Acá tengo y salía de mi pueblo y suena el teléfono y paro al lado de la ruta, atiendo. Era mi hijo que me decía, papi, te vi recién por cosas de internet. Dice. Angelito, ¿cómo te gustaría ser reconocido en el tiempo? Bueno, ¿Cómo te gustaría que te recordaran? ¿Cómo qué? No tengo ninguna pretensión. Yo lo hago porque me gusta y me sale a hacer eso, como cualquier otro que hace cualquier otra cosa, ¿no? Bien. Yo te digo que personas inteligentes que hacen, yo lo veo por internet, que hacen unas cosas que es increíble, pero hay que salvar el tema, que uno lo hace con un CNC. Sí, y otro necesita más. Claro. Y el otro lo hace con la pieza, la hace con una máquina de una tecnología bárbara y cosas que acá no conseguimos. Hay que respetar eso. Cuando vas a Machu Picchu y dice, gente, ahora sí, ¿con qué guinches subieron esto? Claro. No sé, ya la sola ingeniería para subir. Sí. Los edificios hoy son maravillosos, pero hay tecnología. Sí, hay que aceptar. Sí, hay que respetar el que lo hizo sin nada. Eso comparto como el criterio. Eso es otra cosa, ¿no? Y entonces, bueno, esa salvedad, pero sí, hay mucha gente inteligente y no sé, a veces no le dan lugar, no sé, a lo mejor yo hubiera estudiado ingeniería o algo. Te hubiese dado, por favor, que hubiese sido un ingeniero, pero no me gustaba estudiar. A mí lo que hice es todo que me sale de adentro, digamos. Sí, así, ¿no? Sí. ¿Y cuánto tenés para dar todavía? Mira, 80 años, como que este es un pibe. Sí. No hace nada, un pibe. Ya voy a hablar del torneo un rato. Sí, no, me gusta cuando, así que una persona como vos que preguntás y contarle un poquito lo que es la vida, porque yo digo, el otro día pensaba justamente, digo, ¿qué es la vida? Digo, la vida es una aventura, es algo como decir, voy a escalar una montaña y no es fácil escalarla, o un piloto de Fórmula 1 para compararlo. Sí. Hay que ir escalando, uno va escalando, se crea una posición y después llega allá a la cima. Y lo difícil es mantener la cima, ¿no? Vos ves cómo es un piloto de Fórmula 1, sale primero, gana el campeonato y después para mantenerlo no es fácil, ¿no? Claro, no es fácil. Y después viene la otra aventura, es cuando uno ya empieza a bajar la montaña. El declive. Donde se juntan un montón de cosas, qué sé yo, y así un poquito la vida, ¿no? Es así. Pero bueno, así, qué linda metáfora de la vida con la que está cerrando. Sí, por ejemplo, sí, me dicen, muchos me preguntaban el otro día en la universidad, y si vos tuvieras que venderlo, ¿cuánto pedirías de esto? No, digo, no te puedo decir ningún precio, nada, porque no tengo precio de esto. Valor material, qué sé yo, no sé. Los modelos de madera, ¿sabe con qué? Con los cajones de manzana, de pollo que había tirado, madera que voy a conseguir de Graciosi, todos pedacitos así, y hierros, voy a la Chacarita, compro un pedacito de hierro, torneo, llevo, un gran persona también, el que me funde los aluminios, muy... Nómbralo para que me sale el apellido. Bueno. Pero me ha ayudado muchísimo. Hay gente que se presta. Sí, claro que sí. ¿Cómo es? Me ha ayudado muchísimo. A veces yo tengo que preguntar porque los modelos por ahí no salen bien. Entonces, claro, porque yo cuando hice la moto, hacer la tapa de cilindro que salió con la cámara de compresión, con los huecos para las válvulas, para la admisión, escape, con las aletas, todo. Con hoyos adentro. Todos los nodos, yo tuve que hacer todas las cajas de nodos. Claro, sí, así. Es así. Angelito, tenemos para hablar, como una sabe seguir hablando y nos quedaría más para tocar la guitarra. Pero, viste, en el tiempo en esto nos limita un poco. Sí, por supuesto. Ahí tenés la pantalla de Radio Canal, de Canal 4 para San Francisco, la zona, para que le dejes un mensaje a la gente. Bueno, yo creo que hay que tener fe, no hay que quedarse
en los laureles, como quien dice, si uno tiene laureles, ¿no? Pero hay que tener fe y hay que darle para adelante y hay que poner el pecho, poner el hombro, qué sé yo, hay que laburar, porque si no trabajamos, yo creo que, no sé, a menos que hoy o mañana los robots hagan el trabajo por nosotros y bueno, pero ya será otra cosa, ¿no? Ya será otra cosa. Momentáneamente yo creo que tenemos que apechugarlo así y dejar de lado un poquito a veces las grandes novedades, ¿no? Cosas, qué sé yo, que uno, porque nos gusta tener todo y cuando tenemos todo no podemos mantener todo, ¿no? Porque a mí me gustaría tener un barco, tener un avión, pero no puedo, las posibilidades son otras, claro, ¿no? Sí, claro, hay que acomodarse de acuerdo a las posibilidades y claro hasta donde uno llega. Bueno, eso es un poquito, no, te decía porque que me preguntaban si vendía esto, no, digo yo, lo digo siempre, digo yo a los hijos no los vendo. Porque esto para mí... Es una creación tuya. Claro, es algo que es mío, lo inventé yo, lo hice yo, marcha y todo, y no, deshacerme de algo así, no tendría que ser. El maestro Ángel Vaca pasó por Arquitectos Sociales. Un placer.